Me llamo Roberto Mendoza. Tengo 32 años y trabajo como técnico en telecomunicaciones en Guadalajara. Nunca he sido de los que cuentan historias ni de andar platicando mis experiencias personales, pero lo que me pasó hace 8 meses en la Sierra de Tapalpa me cambió para siempre. Mi esposa dice que ya no duermo igual, que hablo dormido y que a veces me despierto gritando. Mis compañeros de trabajo notan que evito ciertos temas de conversación. La verdad es que necesito sacar esto de mi sistema, contarlo aunque sea una vez, aunque nadie me crea del todo. No busco lástima ni atención, solo quiero que alguien más sepa lo que realmente sucedió allá arriba, lejos de las miradas y del alcance de cualquier ayuda. Todo empezó porque mi jefe necesitaba que instaláramos unos repetidores de señal en la zona montañosa entre Tapalpa y Chiquilistlán. Era un trabajo rutinario que habíamos hecho docenas de veces en diferentes partes de Jalisco. Esta vez iríamos mi compañero Julio y yo. Julio era un tipo confiable, de esos que llevan 20 años en la empresa y conocen cada rincón del estado. Salimos un martes por la mañana bien temprano, como a las 5, en la camioneta de la compañía cargada con el equipo. Antenas, cables, herramientas, escaleras portátiles y las baterías para los repetidores. El viaje hasta Tapalpa fue normal. Paramos en un Oxxo en la carretera para comprar café y unos gansitos. Julio iba contando chistes malos como siempre, y yo revisaba las coordenadas en el GPS. Teníamos que llegar a un punto específico en la montaña, instalar el equipo en una torre ya existente y regresar el mismo día. Pan comido, o eso pensábamos. Llegamos al pueblo como a las 9 de la mañana. Tapalpa es bonito, lleno de turistas los fines de semana, con su plaza principal y sus casitas de techo rojo. Pero nosotros no íbamos de paseo. Desde el pueblo, tomamos una terracería que subía hacia la sierra. El camino era angosto y lleno de piedras sueltas. La camioneta brincaba con cada bache. A los lados, pinos enormes y barrancas que te quitaban el aliento solo de verlas. Julio manejaba con cuidado mientras yo chequeaba el mapa. Según las coordenadas, teníamos que avanzar como 12 kilómetros por esa terracería hasta llegar a un claro donde estaba la torre. El problema fue que a mitad del camino, unos 5 kilómetros adentro, nos encontramos con que un derrumbe bloqueaba el paso. Rocas grandes, troncos y tierra cubrían completamente la brecha. Nos bajamos a evaluar la situación. Era imposible mover todo eso sin maquinaria pesada. Llamé a la oficina, pero no había señal. Julio dijo que según él, había un camino alterno que rodeaba esa zona, uno que usaban los lugareños para llevar leña. Yo no estaba muy convencido, pero tampoco teníamos muchas opciones. O regresábamos con las manos vacías o intentábamos llegar por otro lado. Decidimos intentarlo. Julio conocía vagamente la zona de trabajos anteriores, así que retrocedimos como 2 kilómetros y tomamos un desvío que apenas se notaba entre los árboles. Este nuevo camino era peor, mucho peor. Casi no parecía camino, más bien una brecha que se perdía entre la maleza. Las ramas raspaban los costados de la camioneta y en varios puntos tuvimos que avanzar en primera velocidad, rezando para no quedarnos atorados. Pasó como 1 hora así, serpenteando monte arriba. Julio empezaba a dudar si íbamos bien cuando finalmente llegamos a algo que parecía un claro. Nos detuvimos para orientarnos. Saqué el GPS, pero la señal satelital era débil entre tanto árbol. Lo que sí notamos fue algo extraño. Había restos de una fogata reciente, latas de cerveza vacías y bolsas de Sabritas tiradas por ahí. Y algo más inquietante, ropa vieja colgada en los árboles cercanos, como trapos sucios mecidos por el viento. Julio dijo que seguro eran campistas o gente del pueblo que había subido a hacer una carnita asada. Yo no estaba tan seguro. Había algo raro en ese lugar, una sensación que no podía explicar. El silencio era demasiado denso. Ni pájaros ni insectos. Solo el viento moviendo las copas de los pinos. Decidimos continuar porque ya llevábamos mucho tiempo perdido y necesitábamos terminar el trabajo.
Avanzamos otros 20 minutos por ese sendero cada vez más cerrado hasta que de pronto, frente a nosotros, apareció una construcción. Era una casita de madera muy deteriorada, casi cayéndose. Las ventanas sin vidrios, la puerta medio colgando de las bisagras. Alrededor había más basura, herramientas oxidadas y lo que parecían restos de muebles podridos. Julio frenó. Nos miramos sin decir nada. Según el mapa, no debía haber ninguna construcción en esa área. Estábamos en medio de la nada, a kilómetros de cualquier pueblo o rancho conocido. Yo quería dar la vuelta y regresar, buscar otra ruta, pero Julio insistió en que solo necesitábamos pasar de largo y seguir subiendo. La torre no podía estar muy lejos ya. Continuamos despacio, rodeando la casa abandonada. Fue entonces cuando lo vi. En una de las ventanas, lo juro por mi madre, había alguien mirando. Una silueta oscura, inmóvil, observándonos pasar. Se me heló la sangre. Le dije a Julio, pero cuando él volteó ya no había nadie. Me dijo que seguro era mi imaginación, el cansancio del viaje, las sombras jugando con mi mente. Pero yo sabía lo que había visto. Alguien estaba ahí dentro y nos estaba vigilando. Aceleramos un poco, ansiosos por alejarnos de ese lugar. El camino empezó a empinarse más. La camioneta patinaba en algunas partes donde la tierra estaba suelta. Yo no dejaba de voltear hacia atrás por el espejo lateral, con esa sensación horrible de que alguien nos seguía. Después de unos minutos eternos, finalmente vimos la torre de telecomunicaciones sobresaliendo entre los árboles. Casi gritamos de alivio. Por fin algo conocido, algo que confirmaba que no estábamos completamente perdidos. Estacionamos cerca de la base de la torre y nos bajamos con el equipo. Eran casi las 12 del día, pero el sol apenas se filtraba entre las copas de los árboles. Todo estaba en penumbra y el frío era penetrante para ser mediodía. Julio empezó a revisar la torre mientras yo descargaba las herramientas. Fue cuando escuché el motor. Un motor de vehículo acercándose por donde habíamos venido. Me quedé paralizado. Nadie debería estar aquí arriba. Nadie sabía que veníamos por esta ruta. Ni siquiera nosotros estábamos seguros de dónde estábamos exactamente. Julio también lo escuchó. Dejó lo que estaba haciendo y vino corriendo hacia mí. El motor se oía cada vez más cerca, un sonido ronco como de camioneta vieja o camión de carga. Julio se asomó entre los árboles en dirección al ruido y de pronto su cara cambió. Me hizo señas desesperadas de que me escondiera. No entendía qué pasaba, pero su miedo era real, palpable. Corrimos detrás de la camioneta, agachándonos. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que me escucharían. Por entre las ramas vi aparecer una pick-up roja toda oxidada y abollada. En la caja trasera venían 3 tipos parados, agarrados de la barra de seguridad. En la cabina iban 2 más, todos con ropa de trabajo sucia, sombreros y uno de ellos con una escopeta al hombro. La camioneta pasó despacio frente a nuestra posición, a unos 30 metros. Podía ver sus caras, tipos duros, curtidos, con expresiones serias. Hablaban entre ellos, pero no alcanzaba a escuchar qué decían. La pick-up se detuvo justo al lado de la torre. Se bajaron todos, 5 hombres en total. Empezaron a inspeccionar el área, mirando alrededor, señalando diferentes direcciones. Uno de ellos, el más alto, sacó un celular y pareció estar tomando fotos o grabando. Otro se acercó peligrosamente a donde estábamos escondidos. Julio me agarró del brazo, apretando fuerte, indicándome que no me moviera ni respirara. El tipo recorrió con la mirada nuestros alrededores, a escasos metros de nosotros. Llevaba una chaqueta de mezclilla vieja y botas llenas de lodo. Su cara estaba marcada por cicatrices y tenía esa mirada fría que te dice que no es alguien con quien te quieras encontrar. Después de unos minutos que se sintieron como horas, los 5 regresaron a su camioneta. Pero no se fueron.
Se quedaron ahí parados, fumando, platicando en voz baja. Uno de ellos sacó una caguama de la cabina y la compartió. Estaban como en su casa, totalmente relajados. Nosotros seguíamos escondidos, sudando frío a pesar de la temperatura helada. Mis piernas empezaban a acalambrarse de la posición incómoda, pero no me atrevía a moverme ni un milímetro. Pasó más de media hora así. En algún momento, el tipo con la escopeta se acercó a la torre y empezó a trepar por las escaleras metálicas. Subió hasta arriba, miró hacia diferentes direcciones como si estuviera vigilando el terreno, y luego bajó. Le dijo algo a los demás que los hizo reír. Finalmente, para nuestro inmenso alivio, todos volvieron a subirse a la pickup y arrancaron. Pero en lugar de bajar por donde habían llegado, tomaron un camino diferente que subía aún más hacia la montaña. Esperamos otros 10 minutos sin movernos, asegurándonos de que realmente se habían ido. Cuando finalmente nos levantamos, las piernas me temblaban. Julio estaba pálido. Me miró y dijo en voz baja que teníamos que largarnos de ahí inmediatamente. Olvídate del trabajo, olvídate de la torre, teníamos que irnos ya. Yo estaba totalmente de acuerdo. Empezamos a recoger las herramientas a toda velocidad, aventándolas sin cuidado dentro de la camioneta. Fue entonces cuando escuchamos el grito, un grito desgarrador que venía de arriba en la montaña, de donde habían ido esos tipos. Un grito de dolor, de miedo, de desesperación. Se me paralizó todo el cuerpo. Julio soltó la caja de herramientas que llevaba y me miró con los ojos desorbitados. El grito se repitió, más fuerte esta vez, seguido de otros sonidos difusos que podrían haber sido voces o más gritos. Luego silencio. Un silencio espantoso que era peor que los gritos mismos. Terminamos de cargar todo en tiempo récord y subimos a la camioneta. Julio giró la llave. El motor tosió pero no arrancó. Lo intentó de nuevo. Nada. Una tercera vez. El motor hacía el ruido pero no se encendía. No puede ser. No ahora. No aquí, pensé. Julio empezó a sudar. Sus manos temblaban en el volante. Lo intentó una y otra vez. Al sexto intento el motor finalmente rugió. Nunca me había parecido tan hermoso el sonido de un motor arrancando. Julio metió reversa para dar la vuelta, pero en la maniobra una de las llantas traseras cayó en un hoyo que no habíamos visto. La camioneta se inclinó peligrosamente. Julio aceleró, pero las llantas solo giraban en falso, levantando tierra. Estábamos atorados. Los dos nos bajamos corriendo. La llanta trasera izquierda estaba hundida hasta la mitad en un lodazal cubierto de hojas. Necesitábamos sacarla de ahí rápido. Buscamos piedras, ramas, lo que fuera para meter debajo de la llanta y darle tracción. Mientras trabajábamos en eso, escuchamos de nuevo el motor de la pickup roja. Venían de regreso. El pánico total se apoderó de nosotros. Julio se metió a la camioneta y aceleró a fondo mientras yo empujaba con todas mis fuerzas desde atrás. Las llantas lanzaron tierra directo a mi cara, pero no me importó. La camioneta al fin salió del hoyo con un bandazo. Corrí y me subí cuando apenas empezaba a moverse. Julio ya estaba enfilado hacia la salida, manejando lo más rápido que la brecha permitía. Por el espejo lateral vi aparecer la pickup roja detrás de nosotros. Nos habían visto. Estaban acelerando, acortando distancia. Julio pisó el acelerador a fondo. Las ramas azotaban el parabrisas. La camioneta brincaba sobre las piedras y raíces. Yo no dejaba de mirar atrás. Los tipos nos seguían, cada vez más cerca. Uno de ellos se asomó por la ventana de la cabina, gritándonos algo que no alcancé a entender. El que iba en la caja con la escopeta la levantó, apuntando en nuestra dirección. Julio tomó una curva derrapando, a punto de volcar. Yo me agarré como pude del tablero. La camioneta derrapó hacia el borde del camino y por un segundo pensé que nos íbamos al barranco, pero Julio logró controlarla.
Seguimos bajando a toda velocidad. La pickup roja seguía ahí, implacable. En un tramo recto se pusieron a nuestro lado, intentando cerrar el paso. Julio tuvo que frenar bruscamente para evitar chocar. Ellos se pusieron delante de nosotros, bloqueando el camino. Nos obligaron a detenernos. El tipo con la escopeta se bajó y caminó hacia nosotros. Mi vida pasó frente a mis ojos en ese momento. Julio y yo nos quedamos petrificados dentro de la camioneta. El tipo llegó a la ventana del conductor y golpeó el vidrio con la culata de la escopeta. Julio bajó el vidrio con manos temblorosas. El tipo nos miró fijamente. Su aliento olía a alcohol y tabaco. Nos preguntó qué carajos hacíamos ahí arriba. Julio, con voz quebrada, intentó explicar que trabajábamos para una compañía de telecomunicaciones, que solo veníamos a instalar un repetidor, que nos habíamos desviado por el derrumbe. El tipo nos miró sin expresión durante lo que pareció una eternidad. Luego miró hacia atrás donde estaban sus compañeros observando la escena. Finalmente nos dijo, en un tono que no admitía discusión, que nos largáramos de ahí y que no volviéramos nunca, que si nos volvían a ver por esa zona, no la contaríamos, que olvidáramos lo que hubiéramos visto u oído, que esta era su última advertencia. Julio asintió desesperadamente, prometiendo que nos íbamos y que nunca volveríamos. El tipo golpeó el techo de la camioneta con la mano abierta, un golpe seco que nos hizo brincar, y se regresó a su vehículo. La pickup roja se hizo a un lado, dejándonos pasar. Julio arrancó despacio, sin hacer movimientos bruscos. Pasamos junto a ellos. Los 5 tipos nos miraban con esas caras duras, memorizando nuestras facciones, la placa de nuestra camioneta. Cuando finalmente dejamos atrás la pickup, Julio aceleró de nuevo. Seguimos bajando por esa brecha del infierno, sin mirar atrás, sin hablar, solo concentrados en poner la mayor distancia posible entre nosotros y ellos. Tardamos casi 2 horas en encontrar el camino principal. Cuando finalmente llegamos a la carretera asfaltada que llevaba de regreso a Tapalpa, los dos empezamos a respirar con algo de normalidad, pero ninguno hablaba. Llegamos al pueblo ya casi oscureciendo. Nos detuvimos en la gasolinera del Pemex a cargar, y ahí finalmente pudimos hacer llamadas. Julio llamó al jefe y le dijo que habíamos tenido problemas con la camioneta, que no pudimos llegar a la torre, que lo intentaríamos otro día con mejor equipo. Mentiras necesarias. El jefe se molestó, pero aceptó. Esa noche dormimos en un hotelito barato de Tapalpa. Yo no pegué el ojo. Cada vez que cerraba los ojos veía la cara de ese tipo con la escopeta. Escuchaba esos gritos que venían de la montaña. Julio tampoco durmió. A las 6 de la mañana ya estábamos en la carretera de regreso a Guadalajara. Durante todo el camino, casi no hablamos. Había un acuerdo tácito entre nosotros de no mencionar lo sucedido. Cuando llegamos a la oficina, entregamos la camioneta y reportamos falla técnica en el GPS y problemas con el camino de acceso. Nadie cuestionó nuestra historia. El jefe dijo que mandaría a otro equipo la semana siguiente. Julio y yo nos miramos. Él habló diciendo que conocía una ruta mejor, más larga pero más segura, por el lado de Sayula. El jefe aceptó. Julio y yo sabíamos que jamás volveríamos a mencionar ese otro camino ni lo que vimos allá arriba. Pasaron las semanas. Otro equipo instaló el repetidor sin problemas usando la ruta que Julio sugirió. Todo volvió a la normalidad en apariencia, pero yo no volví a ser el mismo. Empecé a investigar por mi cuenta. Busqué en internet noticias sobre esa zona. Encontré reportes de personas desaparecidas en la Sierra de Jalisco, narcofosas descubiertas en áreas remotas, campamentos clandestinos de grupos criminales. Todo encajaba de una manera horrible. Esos tipos no eran simples campesinos ni trabajadores del bosque.
Nosotros habíamos entrado sin saberlo en un lugar donde ocurrían cosas que no deberíamos haber visto. Esos gritos que escuchamos, la manera en que esos hombres patrullaban la zona, su reacción violenta al encontrarnos, todo apuntaba a que habíamos estado a metros de algo terrible. Y lo peor es saber que tuvimos suerte, mucha suerte. Si hubiéramos insistido, si nos hubiéramos quedado más tiempo, si nos hubieran encontrado antes cuando estábamos instalando el equipo sin posibilidad de escapar rápido, probablemente nadie hubiera vuelto a saber de nosotros. Julio renunció a la empresa 3 meses después. Se fue a trabajar a Monterrey, lejos de Jalisco. Nos escribimos de vez en cuando, pero nunca mencionamos eso. Yo sigo trabajando aquí, pero rechacé cualquier asignación que implique ir a zonas montañosas remotas. Inventé una excusa médica: problemas de vértigo con las alturas. Mi jefe lo aceptó sin problemas. Lo que no he podido aceptar es la impotencia. Saber que ahí arriba, en medio de esos bosques hermosos que los turistas visitan sin saber nada, existen lugares donde pasan cosas horribles. Pensé en denunciar, en llamar a la policía, al ejército, pero ¿qué les diría? ¿Que vi 5 tipos con cara de malos en la montaña? ¿Que escuché gritos? Sin pruebas, sin ubicación exacta, sin nada concreto, solo conseguiría ponerme en su radar. Y esos tipos sabían cómo eran nuestras caras, tenían nuestra placa. No valía la pena el riesgo. Así que aquí estoy, 8 meses después, cargando con este peso. Cada vez que veo noticias sobre hallazgos en la sierra, me pregunto si será en ese lugar. Cada vez que paso cerca de Tapalpa, en la carretera, siento un nudo en el estómago. Y cada noche, cuando intento dormir, vuelvo a escuchar esos gritos que venían de arriba en la montaña y me pregunto quién era la persona que gritaba y qué le estaban haciendo. Vivo con el conocimiento de que estuve a minutos, quizás segundos, de correr la misma suerte. Por eso cuento esta historia, no para asustar ni para presumir de una aventura. Lo hago porque necesito que alguien más sepa que esos lugares existen, que en las montañas más bonitas de nuestro país hay rincones donde la maldad humana opera libremente, lejos de la ley y de cualquier ayuda. Y porque si algo me llegara a pasar, si algún día esos tipos deciden que hablé demasiado o que saben demasiado, al menos existirá este testimonio de lo que Julio y yo vivimos ese día en la sierra de Jalisco. Me llamo Ricardo Méndez y tengo 42 años. Llevo 20 años trabajando como guía de montaña en la sierra de Oaxaca y nunca pensé que llegaría el día en que dejaría de hacer lo que más amo. Pero después de lo que viví hace 6 meses en el Cerro de la Culebra, ya no puedo volver ahí arriba. Les cuento esto porque necesito sacarlo de mi mente, porque cada noche sigo escuchando esos gritos. Y porque tal vez ustedes entiendan por qué ahora trabajo en el puesto de garnachas de mi cuñada en el centro de Oaxaca, sirviendo tlayudas y memelas, cuando antes no había nada que me hiciera más feliz que estar entre los pinos y el aire fresco de las montañas. Todo empezó un jueves de marzo. Yo había aceptado llevar a un grupo de 5 personas a una ruta de 3 días por la sierra. Eran de la Ciudad de México, 2 parejas jóvenes y un tipo solo, todos entre 25 y 30 años. Se habían contactado conmigo por internet, a través de la página que mi sobrino me ayudó a hacer. Pagaron bien, 3,000 pesos por cabeza, y parecían gente educada cuando los recogí en el Hotel Casa Oaxaca, cerca del Zócalo. Traían equipo nuevo de esas tiendas caras como Innovasport, mochilas North Face y botas que se veían recién compradas. La primera noche acampamos en un claro conocido, a unas 4 horas de subida desde donde dejamos la camioneta. Todo estuvo tranquilo. Hicimos fogata, cociné frijoles con chorizo que había traído de mi casa, y ellos compartieron unas cervezas modelo que cargaban en sus mochilas. Uno de los muchachos, Daniel se llamaba,
Era publicista y no paraba de tomar fotos con su cámara profesional. Su novia, Andrea, era dentista y se la pasaba quejándose del frío, aunque le había dicho que trajera chamarra gruesa. La otra pareja, Sofía y Miguel, eran más callados. Él era ingeniero y ella maestra de primaria. El quinto, Javier, era el raro del grupo. Contador, treintañero, divorciado según me contó, y venía solo porque quería desconectarse de todo. Traía una actitud medio amargada, pero nada fuera de lo normal. El segundo día fue cuando las cosas empezaron a ponerse raras. Subimos más alto, hacia una zona que conozco bien, pero que no es muy transitada. Hay un antiguo camino de herradura que usaban los comerciantes hace como 100 años para llevar café y mezcal a los pueblos del valle. Nadie lo usa ya porque construyeron la carretera del otro lado de la montaña, pero a los turistas les gusta porque hay unas vistas increíbles y se pueden ver águilas reales si tienes suerte. Como a las 2 de la tarde, cuando estábamos pasando por un tramo angosto del camino, con un barranco profundo a la izquierda y pared de roca a la derecha, Daniel se detuvo de repente. Todos nos detuvimos detrás de él. ¿Oyen eso?, preguntó. Yo aguzé el oído. Al principio no escuché nada fuera de lo común, solo el viento entre los pinos y el grito lejano de algún pájaro. Pero luego sí lo oí, un sonido metálico, como de herramientas chocando, que venía de más adelante en el camino. Debe ser gente trabajando, dije, aunque me pareció extraño porque no había pueblos cerca y no era temporada de cosecha de nada. Seguimos caminando y el ruido se fue haciendo más claro. Definitivamente era metal contra metal, y también se escuchaban voces, varias personas hablando. Cuando doblamos una curva del camino, lo vimos. Había como 15 tipos, la mayoría jóvenes, algunos sin camisa a pesar del frío, trabajando con picos y palas en la ladera de la montaña. Tenían varias camionetas estacionadas en un ensanchamiento del camino, pickups Dodge Ram y una Suburban negra, todas con vidrios polarizados. Varios de los tipos traían armas largas colgadas al hombro. Se me heló la sangre. Yo sabía exactamente qué era esto. Minería ilegal. Pero no cualquier minería. En esa zona no hay oro ni plata de valor. Lo más probable es que estuvieran abriendo un escondite, una bodega subterránea. Hay grupos que usan las montañas remotas para guardar mercancía, si entienden a qué me refiero. Drogas, armas, quién sabe qué más. Uno de los tipos nos vio y le gritó algo a otro que parecía el jefe, un hombre grande con sombrero vaquero y lentes oscuros. Este volteó a vernos y se empezó a caminar hacia nosotros. Traía una pistola en el cinturón y la mano descansaba sobre ella. Mi corazón empezó a latir rapidísimo. Les hice una seña al grupo para que se detuvieran y me adelanté solo. «Buenas tardes», dije tratando de sonar tranquilo. «Somos turistas, nomás vamos de paso». El tipo me miró de arriba abajo. Era moreno, de unos 45 años, con cara de pocos amigos y una cicatriz que le cruzaba la mejilla izquierda. «¿De paso a dónde?», preguntó con voz grave. «Al Cerro de la Culebra», respondí. «Vamos a acampar allá arriba y mañana bajamos por el otro lado». Se quedó mirándome un rato largo, masticando algo, probablemente tabaco. Luego miró al grupo detrás de mí. Los muchachos estaban pálidos, especialmente Andrea, que se abrazaba a Daniel. «¿Traen celulares?», preguntó él. «Tipo». «Sí, pero aquí no hay señal», le dije, lo cual era verdad. En esa altura no llegaba cobertura de ninguna compañía. El tipo se volteó y le hizo una seña a 2 de sus hombres. Estos se acercaron, ambos con rifles. Uno era flaco y joven, no tendría más de 20 años, con tatuajes en los brazos. El otro era más grande, con panza y barba descuidada. «Denme todos sus celulares», dijo el jefe, «y las cámaras también». «¿Qué? ¿Por qué?», preguntó Daniel con voz temblorosa. El tipo ni siquiera lo miró. Repitió, más fuerte: «Celulares y cámaras. Ahorita».
No había opción. Todos sacamos nuestros teléfonos. Daniel entregó su cámara profesional con manos temblorosas. El tipo flaco los recibió y los metió en una mochila. Ahora, dijo el jefe, ustedes se van a ir por ese camino. Señaló hacia arriba, alejándose de donde ellos trabajaban. Van a seguir derecho, sin voltear, sin detenerse. Mañana en la tarde pueden bajar. Si bajan antes, o si alguien viene preguntando por ustedes en los próximos 2 días, los vamos a encontrar. ¿Entendido? Todos asentimos. Yo sentía la boca seca. Una cosa más, agregó el tipo, acercándose a mí hasta que pude oler su aliento a alcohol y tabaco. Tú eres de por aquí, ¿verdad? Te he visto antes. ¿Trabajas dando tours? Sí, señor, respondí. Pues ya sabes cómo son las cosas en la sierra. Tú no viste nada hoy. Ellos tampoco, señaló al grupo. ¿Me explico? Sí, señor. No vimos nada. Bien, dijo, y se alejó de regreso con sus hombres. El tipo de la barba se quedó viéndonos hasta que empezamos a caminar. Subimos por el sendero en completo silencio durante como media hora. Yo iba adelante, tratando de pensar qué hacer. Estábamos en una situación muy mala. Esa gente no estaba jugando, y si decidían que éramos un problema, podían simplemente desaparecernos. Pasa todo el tiempo en las montañas. Turistas perdidos, accidentes, cuerpos que nunca se encuentran. Cuando sentí que estábamos suficientemente lejos, les hice señas de detenernos. Todos se veían aterrorizados. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Sofía con lágrimas en los ojos. Tenemos que reportar esto. No podemos, dije. No hasta que estemos muy lejos de aquí. Y aunque quisiéramos, no tenemos forma. Nos quitaron los teléfonos. Pueden matarnos, dijo Javier, el tipo que venía solo. Su cara estaba muy pálida. Si creen que somos un riesgo, nos van a matar. Cálmense, dije, aunque yo mismo estaba aterrado. Vamos a hacer lo que dijeron. Subimos al Cerro de la Culebra, acampamos allá esta noche, y mañana en la tarde bajamos por el otro lado. Hay un pueblo como a 6 horas de caminata, San Miguel Amatlán. De ahí podemos tomar un taxi a Oaxaca. ¿Y si nos siguen?, preguntó Andrea. No nos van a seguir, dije, rezando para tener razón. Están ocupados con su trabajo. Solo quieren que nos vayamos y no digamos nada. Seguimos subiendo. El sol empezaba a bajar y necesitábamos encontrar un lugar para acampar antes de que oscureciera. El Cerro de la Culebra estaba todavía como 2 horas más arriba, pero había unos claros donde podíamos pasar la noche. Cuando estábamos como a 40 minutos de donde nos encontramos con esos tipos, escuchamos un ruido detrás de nosotros. Pisadas. Alguien subía por el camino, rápido. Todos nos congelamos. Miguel agarró a Sofía del brazo. Yo busqué algo que pudiera usar como arma, una piedra, un palo, lo que fuera. Las pisadas se acercaban. Y entonces apareció. Era el tipo joven y flaco, el de los tatuajes, el que había recogido nuestros celulares. Venía corriendo, sin el rifle pero con una pistola en la mano. Se detuvo cuando nos vio, respirando agitado. Nos miró a todos y luego se enfocó en mí. Tú, dijo señalándome. Ven acá. ¿Qué quiere?, pregunté sin moverme. Que vengas acá, repitió, ahora apuntándome con la pistola. No tuve opción. Me acerqué a él, con las piernas temblando. El jefe me mandó, dijo en voz baja para que solo yo escuchara. Dice que cambió de opinión. No pueden irse así. Saben demasiado. Sentí que se me iba el alma al piso. Esto era, nos iban a matar. Pero luego el tipo hizo algo extraño. Miró hacia atrás, hacia el camino por donde había venido, como verificando que nadie lo había seguido. Luego me miró a los ojos y dijo: yo no quiero hacer esto. Mi jefe está loco. Ya mató gente antes por menos.
Pero yo tengo una hermanita de la edad de esa muchacha, señaló a Andrea. No puedo. No entendía qué estaba pasando. Escúchame bien, continuó, hablando rápido. En como media hora, el jefe va a mandar un grupo a buscarlos. Van a venir 4 tipos, armados, y tienen orden de no dejarlos salir de la montaña. ¿Me entiendes? Asentí, sin poder hablar. Hay un camino, dijo, uno viejo que casi nadie conoce. Como a 15 minutos adelante, van a ver un árbol caído, un pino grande que atraviesa el sendero. Justo ahí, a la derecha, si se fijan bien, van a ver marcas en unas rocas, como una flecha. Ese es el inicio del camino viejo. Síguelo, va para abajo, hacia el otro lado de la montaña. Es difícil, está lleno de piedras sueltas y en algunos tramos van a tener que bajar casi gateando, pero los va a sacar del otro lado, cerca de Santa María Llavesía. Son como 4 o 5 horas si van rápido. ¿Por qué me dices esto?, pregunté. Porque no todos somos monstruos, respondió. Ahora vete, corran, y si alguien pregunta, yo nunca estuve aquí. Dio media vuelta y empezó a bajar corriendo por donde había venido. Me quedé paralizado unos segundos, procesando lo que acababa de pasar. Luego reaccioné y corrí hacia el grupo. Tenemos que irnos, ya, dije. Nos van a venir persiguiendo. ¿Qué? ¿Quién?, preguntó Daniel. No hay tiempo para explicar. Síganme y caminen rápido. Empezamos a casi correr por el sendero. Yo iba adelante, contando los minutos. 10, 12, 14. Y entonces lo vi, el árbol caído, exactamente como el tipo había dicho. Me detuve y busqué las rocas. Ahí estaban, con marcas antiguas talladas, apenas visibles. Una flecha apuntando a lo que parecía solo monte tupido. Por aquí, dije. ¿Estás seguro?, preguntó Miguel. No se ve ningún camino. Confía en mí, respondí, y me metí entre los arbustos. Efectivamente había un sendero, aunque muy descuidado. Ramas y maleza lo cubrían en muchas partes, y había que agacharse para pasar. Empezamos a bajar, y el tipo tenía razón. Era difícil. La pendiente era pronunciada y había muchas piedras sueltas que hacían que nos resbaláramos constantemente. Llevábamos como 20 minutos bajando cuando escuchamos los gritos arriba. Voces de hombres, fuertes, llamando. Nos habían alcanzado en el camino principal. ¡Más rápido!, susurré al grupo. Andrea se tropezó y cayó, raspándose las manos y la rodilla. Daniela ayudó a levantarse. Sofía estaba llorando mientras caminaba. Javier iba al final, volteando constantemente hacia atrás. Los gritos se escuchaban más cerca. Habían encontrado el árbol caído. Probablemente estaban revisando la zona. El camino viejo bajaba en zigzag por la ladera de la montaña. En algunos puntos era tan empinado que teníamos que sentarnos y deslizarnos. Mis manos sangraban de agarrarme de las rocas y las ramas. Ya había oscurecido casi por completo y apenas podíamos ver. De repente escuchamos un grito diferente, más cerca. Habían encontrado el camino viejo. Nos estaban siguiendo. Necesitamos escondernos, dije. No podemos bajar más rápido que ellos en la oscuridad. Busqué con la mirada algún lugar. El camino pasaba justo al lado de una formación rocosa grande, con grietas y huecos. Señalé uno que parecía lo suficientemente grande. Ahí, todos, rápido. Nos metimos en la grieta. Era angosta y húmeda. Olía a tierra mojada y a musgo. Tuvimos que apretarnos todos juntos, conteniendo la respiración. Podía sentir el corazón de Andrea latiendo contra mi espalda, tan rápido como el mío. Las voces se acercaban. Linternas iluminaban el camino. Conté 4 haces de luz moviéndose entre los árboles. ¿Por dónde se fueron?, preguntó una voz.
Tienen que estar cerca, respondió otra. No pueden haber bajado tan rápido. Las luces pasaron justo frente a nuestra grieta. Me mordí el labio para no hacer ningún ruido. Sofía temblaba incontrolablemente y Miguel la abrazaba, tapándole la boca con la mano. Un tipo se detuvo exactamente frente a donde estábamos. Lo podía ver claramente con la luz de su linterna. Era el tipo de la barba que nos había estado vigilando más temprano. Miró directamente hacia nuestra grieta. Me preparé para lo peor. Pensé en mi esposa, en mis 2 hijos, en que nunca los volvería a ver. Pero entonces el tipo escuchó algo más abajo, una piedra rodando, probablemente algún animal. Dirigió su linterna hacia allá. Por allá, gritó, y siguió bajando. Los otros lo siguieron. Esperamos en la grieta, sin atrevernos a movernos, durante lo que pareció una eternidad. Probablemente fueron 15 o 20 minutos, pero sentí que pasaron horas. Finalmente, las voces se fueron haciendo más lejanas. Habían seguido bajando por el camino viejo. Esperamos otros 10 minutos en completo silencio. Luego, muy despacio, salimos de la grieta. ¿Ahora qué?, susurró Daniel. Me llamo Fernando Garza y tengo 32 años. Trabajo como contador en una empresa mediana de Monterrey y les voy a contar esto porque necesito sacarlo de mi cabeza. Han pasado ya 7 meses desde lo que ocurrió en la Sierra de Arteaga y todavía hay noches en que no puedo dormir. La policía me dijo que sería mejor no hablar del asunto, que podría complicar la investigación, pero ya cerraron el caso y yo sigo aquí, cargando con estas imágenes que no se borran. Tal vez contarlo ayude, o tal vez no, pero aquí estoy. Todo empezó en marzo del año pasado. Mi esposa Carla y yo habíamos tenido un año pesado, con mucho trabajo y poco tiempo para nosotros. Decidimos tomar un fin de semana largo para desconectarnos. Carla encontró una cabaña en renta cerca de San Antonio de las Alazanas, por la zona de la Sierra de Arteaga. El anuncio en Facebook Marketplace se veía bien. El precio era razonable, 1,200 pesos la noche, y según las fotos, estaba rodeada de pinos, con una vista increíble a las montañas. El viernes salimos temprano de Monterrey. Paramos en el Oxxo de la salida a comprar botanas, refrescos de manzana Mundet que a Carla le encantan y unas cervezas Corona para mí. El tráfico estuvo tranquilo y llegamos a San Antonio como a las 11 de la mañana. Es un pueblo pequeño, de esos donde todos se conocen. Hay una tiendita de abarrotes en la plaza, una tortillería y poco más. Preguntamos en la tienda por las indicaciones para llegar a la cabaña. Don Aurelio, el señor que atendía, un hombre mayor con bigote blanco y gorra desgastada, nos miró raro cuando le mostramos la dirección. ¿Van para allá arriba?, preguntó, señalando hacia el camino de terracería que subía por la montaña. Sí, rentamos una cabaña por el fin de semana, le dije mientras pagaba unas sabritas y agua embotellada. Se quedó callado un momento, después asintió. Tengan cuidado con el camino, está muy solitario por esas zonas. Si llueve, se vuelve peligroso. No le di mucha importancia. Los pueblos chicos siempre tienen sus historias y sus advertencias. Carla compró un six de tecates adicional y salimos rumbo a la cabaña. El camino de terracería era estrecho y lleno de piedras. Mitsuru iba dando tumbos, y más de una vez pensé que nos íbamos a quedar atorados. Subimos durante casi 40 minutos. Entre más alto íbamos, más espeso se volvía el bosque de pinos. El aire olía a humedad y tierra mojada. Era marzo, pero en la sierra hacía frío. Finalmente llegamos. La cabaña era más pequeña de lo que parecía en las fotos, pero estaba bien. Era de madera, con un porche pequeño al frente y una chimenea adentro. Detrás había un cobertizo viejo que estaba cerrado con candado. A los lados, solo árboles y más árboles. No se veía ninguna otra construcción.
El silencio era total, casi incómodo. No se escuchaban ni pájaros. «Está padre, ¿no?», dijo Carla mientras bajaba las maletas de la cajuela. «Sí, muy tranquilo», respondí, aunque algo en el ambiente me ponía inquieto. Entramos a la cabaña. Adentro había una sala pequeña con un sofá viejo de tela café, una mesa de madera, una cocineta con estufa de gas y una recámara con una cama matrimonial. El baño estaba al fondo, básico pero funcional. Todo olía a cerrado, como si llevara tiempo sin usarse. «Voy a abrir las ventanas para que se airee», dijo Carla. Mientras ella acomodaba nuestras cosas, yo salía a explorar un poco. El porche daba a un claro pequeño, y más allá solo se veían las copas de los pinos meciéndose con el viento. Caminé hacia el cobertizo por curiosidad. El candado era viejo, oxidado. Intenté abrirlo, pero no se dio. A través de una rendija en la madera pude ver que adentro había herramientas de jardinería, un hacha, palas y lo que parecían costales de algo. Regresé a la cabaña. Carla había prendido la chimenea y estaba preparando café en la estufa. Pasamos la tarde tranquilos, tomando café, platicando, leyendo. Cuando oscureció, hicimos unos hot dogs para cenar y nos tomamos las cervezas. Todo iba bien. Estábamos relajados. Cerca de las 10 de la noche escuchamos un ruido afuera, como pasos sobre las hojas secas. Carla y yo nos quedamos quietos. «¿Qué fue eso?», susurró ella. «Ha de ser algún animal», dije, aunque no estaba seguro. Los pasos se detuvieron. Luego, silencio. Esperamos unos minutos, pero no volvimos a escuchar nada. Decidimos irnos a dormir. La cama era cómoda, pero yo no podía relajarme del todo. Carla se durmió rápido, pero yo me quedé despierto un buen rato, prestando atención a cada sonido del bosque. Me desperté como a las 3 de la mañana. Algo me había sacado del sueño. Me quedé quieto, escuchando. Entonces lo oí. Voces. Eran voces de hombres, lejanas pero claras en el silencio de la noche. Hablaban en voz baja, como murmullos. Venían del lado del cobertizo. Me levanté con cuidado para no despertar a Carla y me asomé por la ventana de la recámara. No se veía nada. Todo estaba oscuro. Las voces continuaron por unos minutos. Después se escuchó el sonido de un motor, como de una camioneta o una cuatrimoto, que se alejaba lentamente. Volví a la cama. Le di vueltas a lo que había escuchado. Tal vez eran guardabosques o gente del pueblo que venía a revisar algo. Me dije a mí mismo que no era nada raro y logré dormirme de nuevo. Al día siguiente, sábado, nos despertamos tarde. Carla hizo huevos revueltos con salchichas y café. Le conté lo de las voces y ella me dijo que probablemente era el dueño de la cabaña o alguien que cuidaba la propiedad. ¿Y si vamos a caminar un rato? Aprovechar que estamos aquí, propuso. Acepté. Desayunamos, nos pusimos ropa abrigadora, tenis cómodos y salimos a explorar. Caminamos por una vereda que salía desde atrás de la cabaña y se internaba en el bosque. El camino estaba marcado, como si mucha gente lo hubiera usado antes. Hacía frío, pero el sol entre los árboles se sentía bien. Llevábamos como media hora caminando cuando Carla se detuvo. «Mira», dijo, señalando hacia un lado de la vereda. Había una mochila tirada entre unos arbustos. Era una mochila escolar, de esas de niño, con dibujos de dinosaurios. Estaba sucia, llena de lodo y hojas. Me acerqué y la recogí. Estaba mojada, como si hubiera estado ahí varios días. La abrí. Adentro había un cuaderno empapado, unos colores y una sudadera pequeña, de niño, con el logo de las Chivas del Guadalajara. «Qué raro», dijo Carla. «¿Qué hace una mochila de niño aquí?» «No sé, tal vez alguien la perdió», respondí.
pero algo no me cuadraba. Estábamos muy lejos de cualquier lugar donde normalmente habría niños jugando. Dejamos la mochila ahí y seguimos caminando, pero el hallazgo me había puesto nervioso. Más adelante encontramos otra cosa. Era una playera de mujer, también sucia, enrollada junto a un árbol. Y después, una chancla. «Fernando, esto no me gusta», dijo Carla. Su voz sonaba tensa. «Tal vez son cosas que dejó la gente que acampa aquí». Intenté razonar, pero yo mismo no me lo creía. Decidimos regresar. Mientras volvíamos por la vereda, noté algo que no había visto antes. A unos metros del camino, entre los árboles, había tierra removida. Era un área rectangular, como de 2 metros por 1, donde evidentemente alguien había cavado y vuelto a tapar. La tierra estaba más oscura que el resto del suelo. Me acerqué. Carla me siguió. «¿Qué es eso?», preguntó. «Parece que alguien cavó aquí», dije. Un pensamiento horrible cruzó por mi mente, pero lo aparté. No podía ser lo que estaba pensando. Tal vez alguien enterró basura, o era un caché para guardar cosas. Eso hacían los cazadores a veces, ¿no? Regresamos a la cabaña en silencio. Ninguno de los dos quería decir en voz alta lo que estábamos pensando. Cuando llegamos, decidimos empacar. El ambiente ya no era el mismo. Queríamos irnos. Estábamos guardando nuestras cosas cuando escuchamos el motor. Era una camioneta que subía por el camino de terracería. Se detuvo frente a la cabaña. Carla y yo nos asomamos por la ventana. Eran 2 hombres. Bajaron de una Lobo roja, vieja y llena de lodo. Uno era alto, con sombrero vaquero y chamarra de mezclilla. El otro era más chaparro, robusto, con una gorra de los Rayados. Ambos tenían aspecto rudo, de gente que trabaja en el campo. Tocaron la puerta. Mi corazón empezó a latir más rápido. Carla me miró con miedo en los ojos. «¿Quién es?», pregunté sin abrir. «Buenas tardes, venimos a revisar el cobertizo. Somos los dueños de la propiedad», dijo el alto. Abrí la puerta, dejando la cadena puesta. Los 2 hombres me miraron. «No sabíamos que iban a venir», dije. «Necesitamos sacar unas herramientas. No vamos a tardar», respondió el alto. Su tono no era amable, era más bien exigente. No tenía sentido negarles el acceso. Después de todo, supuestamente eran los dueños. Quité la cadena y abrí la puerta. Los 2 entraron. Olían a cigarros y sudor. «¿Qué tal estuvo todo?», preguntó el chaparro mientras miraba alrededor de la cabaña. «Bien, todo bien», dije, tratando de sonar tranquilo. El alto se dirigió hacia la ventana que daba al cobertizo y miró afuera. Después volteó a verme. «¿Salieron a caminar hoy?». La pregunta me tomó por sorpresa. ¿Cómo sabía que habíamos salido? «Sí, fuimos por la vereda de atrás un rato», respondí. Los 2 hombres intercambiaron una mirada. El chaparro se acercó más. «¿Y qué vieron por allá?». Mi mente trabajaba rápido. Algo no estaba bien. Si realmente eran los dueños, ¿por qué les importaba tanto lo que habíamos visto? Y si no lo eran, ¿quiénes eran? «Nada, solo árboles», mentí. El alto dio un paso hacia nosotros. Su mano fue hacia su cintura, donde llevaba algo bajo la chamarra. No pude ver qué era, pero el gesto fue suficiente. «Miren», dijo con voz más dura. «Vamos a ir directos. ¿Vieron algo raro en el bosque? ¿Hablaron con alguien? ¿Tomaron fotos?». Carla estaba temblando junto a mí. Negué con la cabeza. «No, no vimos nada. Solo caminamos un rato y regresamos. No hablamos con nadie». El chaparro se acercó al sofá donde teníamos nuestras maletas y empezó a revisarlas. Sacó nuestra ropa, nuestras cosas. Carla dio un paso adelante. «¿Qué están haciendo? No tienen derecho». «Cállate», cortó el alto. Ya no fingía amabilidad.
El chaparro revisó mi mochila, sacó mi celular, lo prendió y empezó a revisar. Gracias a Dios no habíamos tomado fotos. Después revisó el celular de Carla. Nada. Los dos se miraron de nuevo. El alto sacó un radio de su cintura y habló. «Está limpio. No vieron nada, no hay fotos». Una voz respondió del otro lado, distorsionada, pero alcancé a escuchar. «Tráiganlos». Se me heló la sangre. Carla empezó a llorar. «Esperen, por favor», dije, intentando mantener la voz firme. «Solo veníamos a pasar el fin de semana. Ya nos íbamos. No vamos a decir nada. No vimos nada, lo juro». El alto negó con la cabeza. «No podemos arriesgarnos. Vámonos». El chaparro tomó a Carla del brazo. Ella gritó. Yo me lancé contra él, pero el alto me detuvo. Me puso un brazo alrededor del cuello y apretó. No podía respirar. Sentí que me mareaba. «No hagas esto más difícil», dijo junto a mi oído. Entonces escuchamos otro motor. Era otro vehículo que subía por el camino. Los dos hombres se tensaron. El alto me soltó y corrió a la ventana. Era una patrulla del municipio. No sé si fue suerte, coincidencia, o si alguien en el pueblo sospechó algo, pero esa patrulla nos salvó la vida. Los dos hombres salieron corriendo por la puerta trasera de la cabaña y desaparecieron entre los árboles. Su camioneta quedó ahí. Dos policías municipales entraron. Carla y yo estábamos en shock, llorando, temblando. Les contamos todo. Ellos llamaron refuerzos. En menos de una hora llegaron patrullas estatales, agentes del Ministerio Público. Registraron el cobertizo. Adentro encontraron drogas, cristal, marihuana, pastillas. Estaba siendo usado como bodega. Pero eso no fue lo peor. Cuando los investigadores fueron al bosque, al área donde habíamos visto la tierra removida, excavaron. Encontraron un cuerpo. Era un hombre joven, de unos 25 años. Llevaba muerto aproximadamente una semana. Le habían disparado. Siguieron excavando en otras áreas. Encontraron dos cuerpos más. Uno de ellos era una mujer. La playera que habíamos visto en el camino era de ella. Los días siguientes fueron una pesadilla de declaraciones, entrevistas, investigaciones. Nos enteramos de que la cabaña era usada por un grupo criminal de la zona para almacenar droga y que habían estado desapareciendo personas. El anuncio de renta era falso, una trampa para atraer gente que podían usar o eliminar si era necesario. Los dos hombres fueron capturados días después en otro municipio. Están en prisión, enfrentando cargos por homicidio y delincuencia organizada. Encontraron un total de 7 cuerpos en esa área. 7 personas que tuvieron la mala suerte de cruzarse con ellos. La mochila que encontramos era de un niño de 8 años que había ido con su papá a pescar cerca de ahí 6 meses atrás. Nunca regresaron. Ese fue uno de los cuerpos que encontraron. Carla y yo fuimos afortunados. Si esa patrulla no hubiera llegado en ese momento, ahora seríamos 2 cuerpos más en ese bosque. A veces pienso en qué habría pasado. Me imagino esa tierra oscura cubriéndonos, los pinos meciéndose arriba, el silencio. Ya no puedo ir a lugares solitarios. Ya no rento cabañas. Cuando veo anuncios baratos de propiedades en lugares remotos, se me cierra el estómago. Porque ahora sé que a veces lo que parece una oferta increíble puede ser una trampa. Que detrás de esos lugares bonitos en las fotos puede haber algo oscuro, peligroso. Cuento esto porque quiero que la gente sepa que debe tener cuidado, que revise bien dónde va, que investigue, que le avise a alguien. Que no todos los lugares tranquilos son seguros. Y que en esas montañas hermosas de México, donde todo se ve tan pacífico, pueden esconderse secretos terribles. Todavía tengo el recibo del Oxxo donde compramos las botanas ese día.
Lo guardo en mi cartera. Me recuerda lo cerca que estuvimos, lo frágil que es todo. Me llamo Roberto Hernández y tengo 42 años. Trabajo como supervisor de mantenimiento para la Comisión Federal de Electricidad, y lo que voy a contar pasó hace 3 meses en la Sierra de Guerrero. Sé que muchos no me van a creer, y está bien. Yo mismo a veces me despierto pensando que fue una pesadilla, pero las cicatrices en mis manos y la placa de metal que ahora tengo en la pierna izquierda me recuerdan que todo fue real. Cuento esto porque necesito sacarlo de mi cabeza, porque mi esposa dice que ya no duermo bien, y porque tal vez, solo tal vez, alguien que lea esto pueda evitar cometer los mismos errores que yo. Todo empezó un martes de octubre. Recuerdo que había comprado unos tacos de carnitas en el puesto de Don Chuy, justo afuera de la oficina en Chilpancingo, cuando me llamó mi jefe. Había reportes de fallas en unas torres de transmisión allá arriba en la sierra, cerca de un pueblo que se llama Filo de Caballos. Un nombre raro, lo sé, pero así se llama. Me dijo que tenía que ir a revisar porque los técnicos locales no habían podido ubicar el problema y la gente del pueblo llevaba 4 días sin luz. Le dije que sí, como siempre. Era mi trabajo y la paga era buena. El miércoles por la mañana salí en la camioneta de la empresa, una Nissan blanca del año pasado, toda rotulada con el logo de la CFE. Llevaba mi equipo de siempre: casco, guantes, cinturón de seguridad, herramientas y una mochila con agua, algo de comida y mi celular con batería de repuesto. La ruta era conocida hasta cierto punto. Primero la carretera federal, luego una desviación por terracería que subía y subía entre pinos y encinos. El camino estaba en mal estado, lleno de piedras sueltas y baches que hacían que la camioneta brincara cada 2 por 3. Llegué a Filo de Caballos como a las 11 de la mañana. Es un pueblito de no más de 200 personas, casas de adobe y techos de lámina, una tiendita que vende de todo un poco, y una iglesia pequeña dedicada a San Miguel. La señora que atendía la tienda, doña Petra, me ofreció un refresco de manzana bien frío, y me explicó que la torre que necesitaba revisar estaba como a 2 horas caminando hacia el norte, siguiendo una vereda que subía más adentro de la montaña. Me dijo que mejor me apurara porque ahí arriba oscurecía temprano y había zonas donde el celular no agarraba señal. Le pregunté si no había forma de llegar en la camioneta y me dijo que no, que el camino se había derrumbado con las lluvias de septiembre y que nadie había